Estimados hermanos, Dios los bendiga. Aquí estamos una noche más para estudiar la bendita palabra del Señor. Bienvenidos a todos. Hoy he entrado unos minutos tarde, ¿verdad? Entonces pido las disculpas del caso. Y bueno, una bienvenida a todos los que en esta noche nos acompañen con la palabra de Dios. Ya veo a Alice por ahí conectada y a todos los que se vayan conectando una bienvenida y un abrazo en el Señor, ¿verdad, Alice? Bendiciones. Vamos a orar. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, oramos en el nombre de Jesucristo en esta noche para que sea tu Espíritu Santo el que nos hable, el que nos enseñe, Dios, el que nos dé instrucción en la palabra de Dios. Te lo pedimos y que nos cubras con tu sangre preciosa. Amén. Muy bien, bendiciones Alice, bendiciones Liliana, Ilse, Marielos, bendiciones, gloria a Dios. Bueno, yo en esta noche estamos tratando grandes temas de la Biblia. No sé cómo darle un título que pueda cubrir los varios aspectos que quiero tocar en esta noche. Pero vamos a hablar de las cosas espirituales negativas, las cosas espirituales oscuras, si pudiéramos hablar de esa manera. Vamos a incluir en este tema adivinación, astrología, brujería, hechicería, varias de esas cosas. Normalmente estos temas no se tocan y normalmente los creyentes sabemos acerca de estas cosas, pero sin embargo es bueno repasar y ver un poquito lo que la Biblia dice al respecto, porque algunas veces hay creyentes que arrastran muchas cosillas del mundo, ¿verdad? Creyentes que a veces arrastran cosillas de estas del mundo, creyentes que no han cerrado puertas, creyentes recién convertidos, que tal vez algunos nos escuchan y todavía no han visto la gravedad ni la seriedad de este asunto. Y tener nosotros una base sólida para poder compartir algunos textos, ¿verdad? En un tema como estos, lo que hacemos es revisar algunos textos bíblicos sobre el asunto. Y bueno, sin darle más vueltas al asunto, grandes temas de la Biblia, comencemos con la adivinación. ¿Qué es la adivinación? Y ustedes pueden participar también, ¿verdad? La adivinación es un intento por obtener conocimientos secretos. La gente quiere conocimientos secretos, ¿verdad? Y muy especialmente a la gente le interesa conocer el futuro, ¿verdad? Le interesa conocer el futuro. Entonces acuden a ciertas cosas, ¿verdad? Como la interpretación de augurios, de señales, de lecturas de la mano, de lecturas del té, de un montón de cosas. Jenny y Yajaira, bendiciones. Acuden a un montón de cosas como estas, ¿verdad? Y para saber del futuro, para que les digan el futuro, van para que les lean la mano, van para que les lean el té, van para que les vean en una bola de cristal, ¿verdad? Y muchos creyentes y muchas personas dicen, sobre todo creyentes que están comenzando, y las personas del mundo a veces dicen, eso es charlatanería. Bueno, tenemos dos corrientes, ¿verdad? Tenemos la corriente de los charlatanes, estafadores, que usan esto como charlatanería, la adivinación, ¿verdad? Como charlatanería, para robarle la plata a la gente, para sacarle la plata a la gente. Nosotros podemos ver en algunos programas de televisión donde sale gente adivinando el futuro de la persona que llama por teléfono. A veces se da mucho en programas de radio.
y dan la dirección y nuestro consultorio está en tal lugar, ¿verdad? Y vamos a estar el sábado en Heredia y vamos a estar el domingo en Alajuela y vamos a estar... Y aunque nos parezca mentira, esta gente gana demasiado dinero porque la superstición es algo que siempre está arraigado en el corazón de los seres humanos. Y el deseo de saber las cosas futuras, ¿verdad? Futuras. Entonces, vamos a ver, hermanos, que la Biblia enseña que los que practican la adivinación, ¿verdad? Ellos creen que tienen conocimientos secretos que pueden impartir, ¿verdad? Y entonces, muchas veces, como les digo, son estrategias, manipulaciones, fraudes, pero otras veces estas personas realmente adivinan ciertos aspectos de la vida de las personas por medio de espíritus inmundos, por medio de la parte de las tinieblas, del diablo, su enemigo, sus secuaces, los espíritus. Y lo que normalmente sucede es que estas personas, como el enemigo también sabe cuál es su pasado, entonces el enemigo les habla a estas personas y les dice el pasado de esa persona. Cuando les hablan del pasado de esa persona, la persona queda sorprendida. ¿Cómo supo esta persona esto? Si esto yo solo lo sabía. Carmen, buenas noches. Y son pocas las personas que lo saben. Y entonces queda la persona desarmada. Entonces ahí no necesariamente el enemigo conoce el futuro de las personas. Pero ahí entonces cualquier cosa que le avientan sobre el futuro la pesca como un anzuelo la persona porque le dijeron algo del pasado, que era cierto, que estaba muy escondido. Y entonces ahí vemos, hermanos, que definitivamente estas cosas están prohibidas por el Señor. Como les digo, hay charlatanes, pero verdaderamente hay gente que está usada por el enemigo, poseída por el enemigo, ¿verdad? Y que usan la adivinación, ¿verdad? Entonces, vayamos a algunos pasajes. Yo les dije, sobre todo vamos a comentar algunos pasajes, ¿verdad? Entonces, vamos al libro de, vamos a ir al libro de Levítico, en el Antiguo Testamento. Libro de Levítico, acompáñeme. Levítico, si ya lo tiene, el capítulo 19 de Levítico, el capítulo 19 de Levítico. Capítulo 19, versículo 26. Acordémonos que estos son mandamientos del Señor, ¿verdad? Mandamientos de Dios a su pueblo Israel, que era el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y por lo tanto sigue siendo la voluntad de Dios para el Israel espiritual, que somos todos nosotros, la iglesia del Señor. Levítico 19:26 dice así: no comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos, no seréis agoreros ni adivinos, ¿verdad? Entonces está prohibido absolutamente por Dios la adivinación. La adivinación es uno de los pecados. Dios no tolera el pecado, pero si hay uno de los pecados por los que Dios siempre disciplinó al pueblo de Israel, aparte de la idolatría, es porque caían en estos pecados, ¿verdad? De querer irse a lo que es la adivinación. Entonces, usted ojalá apunte estos versículos y después los subraye en la Biblia y después se haga una tarjetita que usted la pueda tener para compartir con personas que tienen la necesidad de conocer sobre estas cosas, personas que tienen grandes ataduras en su vida sobre estas cosas, ¿verdad? Levítico 19:26 dice: no seréis agoreros ni adivinos, ¿verdad? Vamos a ver otro pasaje. En realidad todo Levítico está lleno de versículos como estos, pero estamos revisando
no exhaustivamente como siempre, sino algunos pasajes. Vámonos al libro de Ezequiel. Libro de Ezequiel. De los profetas mayores, Isaías, está Jeremías, Lamentaciones y después sigue Ezequiel. Y vamos a ir a Ezequiel, a capítulo 8. Ezequiel capítulo 8, versículo 17. Vamos a leer en realidad desde el versículo 16. Ezequiel, busque la palabra de Dios en Ezequiel, capítulo 8. Ezequiel, capítulo 8, versículo 17. Dice así la palabra de Dios en el versículo 16. Voy a leer desde el 15. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. ¿Y cuáles eran esas abominaciones? Dice, me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Bueno, estamos hablando de la adivinación, pero vamos a hablar de diversas cosas que tienen que ver con esto. Y luego nos va a hablar aquí de un acto de adivinación, pero noten que todo esto está muy ligado. Ellos estaban adorando al sol. La adoración a los astros, la astrología, es algo prohibido en la Biblia. Y Dios dice aquí, no ve, le dice a Dios, al profeta, la abominación tan grande que tiene esta gente, que están adorando al sol, postrándose hacia el oriente. Y en el verso 17 les dice, y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí, dice, que aplican el ramo a sus narices. Cuando habla esto del ramo a sus narices, está, hermanos, hablando de un tipo de adivinación que se practicaba en esos tiempos. Entonces, vean que esto es algo que realmente toca el corazón de Dios, disgusta a Dios, ¿verdad? De una manera tremenda. Vamos al libro de Oseas, Está Daniel y luego sigue Oseas. Oseas capítulo 4, versículo 12. Es tremendo, hermanos, cómo estos versículos hablan acerca de estas cosas, ¿verdad? Dice el libro de Oseas capítulo 4, versículo 12. Capítulo 4, versículo 12. Pero antes quiero leer el 6 porque nos ayuda mucho en cuanto a esto. Dice, Oseas 4, 6. Bendiciones, Linda, espero que ya usted lo haya encontrado. Oseas 4, 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, vean que la causa de conocimiento en estas cosas llevan a la práctica de estas cosas por falta de conocimiento, y entonces nos vemos, hermanos, en contra de la voluntad de Dios, porque dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ahora sí, vamos entonces
a el versículo 12. Dice, mi pueblo a su ídolo de madera pregunta. Oiga qué tremendo. Estamos hablando de la nación de Israel, estamos hablando del pueblo de Dios. Se habían hecho un ídolo y estaba, por medio de este ídolo practicaban la adivinación. Dice, mi pueblo a su ídolo de madera pregunta y el leño le responde. Porque espíritu de fornicación los hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Porque para Dios, hermanos, el darle la espalda a Dios y abrazar un ídolo es adulterio espiritual y fornicación espiritual. Para Dios es igual que cuando una esposa es infiel a su marido, ¿verdad? Se va tras otro hombre, tiene aventuras con otro hombre. En el ámbito espiritual para Dios es lo mismo. Cuando un hijo de Dios o el pueblo de Dios se vuelve a la adivinación, hermanos, le está dando la espalda a Dios y está siendo infiel con otros dioses, con ídolos, con demonios. Entonces Dios dice que cayeron en adulterio y fornicación espiritual. Y aquí observe que ellos practicaban una clase de adivinación con un madero, una clase de adivinación con un ídolo de madera. Y veamos, hermanos, que no es asunto de jugando esto, porque dice que ellos le preguntaban a su ídolo de madera y el leño les respondía. Les respondía, hermanos, ¿verdad? Y entonces habla ahí de que hay un espíritu de fornicación detrás de eso, de adulterio espiritual, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas están prohibidas por el Señor, ¿verdad? Prohibidas. Nosotros podemos también ir vamos a ver. Bueno, hablando de esto, nosotros debemos de entender que hay varios tipos de adivinación, ¿verdad? Está los sueños, que es un tipo de adivinación, ¿verdad? La gente tiene un sueño y entonces va y paga para que alguien le adivine el sueño. Y hermanos, yo por aquí quiero ir haciendo unas aplicacioncitas, ¿verdad? Los creyentes, si bien es cierto, Dios nos puede hablar y habla a través de sueños, pero los cristianos no necesitamos guiarnos por sueños. Los cristianos nos guiamos por la palabra de Dios que nunca, nunca, nunca falla, ¿verdad? Entonces, aquí una forma de adivinación es por los sueños. Hasta hay libros para adivinar los sueños, interpretar los sueños, ¿verdad? También adivinan por medio de un vaso de agua. También adivinan por medio del horóscopo, de los signos del zodiaco, de las estrellas, ¿verdad? Se usa también una varita mágica que cuando ahí habla de que aplican su nariz al ramo y que habla de un tipo de adivinación, ¿verdad? Es como un tipo de varita mágica también. También hay un tipo de adivinación que es y se practica mucho en países como Haití, África y todos esos lados, y está también en algunos de los libros apócrifos. Por eso es que no aceptamos esos libros, porque contienen prácticas que no son bíblicas, ¿verdad? Es la adivinación por medio del hígado de animales, ¿verdad? Adivinan, matan un animal y entonces cogen el hígado y por medio del hígado le empiezan a adivinar de un animal, del hígado de un pez, le empiezan a adivinar, ¿verdad? A la persona, a hablarle lo que tiene que hacer y su futuro. También hay una forma de adivinación, ¿verdad? Que muchas veces se ha comprobado que es charlatanería, pero en algunos casos pueden estar ahí, hermanos, interviniendo verdaderamente espíritus inmundos, ¿verdad? Que es la adivinación por medio de evocar espíritus de muertos, ¿verdad? Las cartas del tarot también, José Joaquín, gracias, ¿verdad? Y el naipe también, corriente, ¿verdad? Entonces, todas son formas de adivinación. Hay formas muy, muy, muy variadas de adivinación, ¿verdad? Entonces, el péndulo, un montón de cosas, ¿verdad? Imagínense que en el Antiguo Testamento, llegaron al colmo las naciones paganas y por eso, la pata de conejo, hay quienes la andan de llavero. Sí, todas estas son supersticiones, ¿verdad?
Bueno, la pata de conejo es para la buena suerte, dicen, ¿verdad? Entonces, pero no es un tipo de adivinación. Pero todos estos tipos de adivinación, imagínense que disgustó tanto a Dios porque en el Antiguo Testamento, no solamente para adorar a los ídolos, sino también para evocar adivinación, sacrificaban a los bebitos, sacrificaban a los niños, los quemaban vivos o los mataban y derramaban la sangre de esos niños inocentes. Y entonces por eso Dios mandó a matar esas naciones, a destruirlas. Hermanos, y cualquier nación, cualquier persona, grupo que se dedique a estas cosas, pues también va a contar con el juicio de Dios en sus vidas, ¿verdad? Y es tremendo porque esto se sigue dando, ¿verdad? Todavía en nuestras épocas, todavía hay este oscurantismo y hay estas personas que practican estas cosas por el poder de las tinieblas. Como les dije, hay charlatanes, pero hay otros que no lo son, que en realidad son instrumentos del enemigo y hasta llegan a asesinar niños, matar niños, sobre todo en días como los días de Halloween, ¿verdad? Entonces, hermanos, todo esto vemos que está absolutamente prohibido por el Señor, ¿verdad? Ok, todo tipo de adivinación. Ahora vamos a un poquito a hablar de la astrología, ¿verdad? De la astrología. No es lo mismo, y en esto hay que entender astrología que astronomía. La astronomía es una ciencia, la astronomía es el estudio de los astros, pero de una forma científica, viendo la distancia en las estrellas, viendo el sistema solar, viendo los diferentes estrellas en el universo, analizando los diferentes planetas, todas estas cosas, ¿verdad? Que se estudian astronomía y muchos de ellos llegan a ser los astronautas, ¿verdad? Trabajadores en la NASA y otros llegan a ser astronautas, físicos también, estudian los movimientos de los astros, lo hacen de forma matemática, eso es una ciencia. Pero la astrología es algo verdaderamente, hermanos, prohibido por Dios. Y la astrología, al igual que la adivinación, venían de culturas paganas, ¿verdad? Como Babilonia, como los cananeos, a donde tenían los israelitas que entrar. Por eso Dios les dice, cuando entren a Canaán, no practiquen las cosas que ellos hacen, no entren en sus prácticas espirituales, no abracen a sus dioses, no abracen a sus ídolos, no entren en la adivinación. Vamos por ejemplo a Deuteronomio 18. Deuteronomio 18. Deuteronomio capítulo 18. Decía que esto es muy importante porque aunque no lo creamos, a veces hay creyentes que no les han hablado estas cosas y las ven como juego, las ven como charlatanería, otros todavía tienen ataduras en estas cosas y estas cosas son serias. Y además para que, aunque son cosas que ya usted sabe que están prohibidas, usted anote estos versículos bíblicos y los tenga a la mano para compartirlo con personas que necesitan luz en este aspecto. Deuteronomio capítulo 18. Estos versículos son tremendos, ¿verdad? Del versículo 9 en adelante, del versículo 9 de Deuteronomio, del versículo 9, dice así, espero que ya usted lo haya encontrado, Deuteronomio, ok, dentro de un ratito vamos a ver, Deuteronomio, tengámoslo ahí, Ilse, después le entramos a ese pasaje, Deuteronomio 18, versículo 9, dice así, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer las abominaciones de aquellas naciones. Qué importante, ¿verdad? Nosotros debemos distinguirnos, hermanos, debemos distinguirnos
de este mundo, definitivamente, hermanos, ¿verdad? Y vea lo que dice el verso 10, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Qué injusticia, Dios mío, qué tremendo, ¿verdad? Pasaban a los niños por el fuego, los quemaban para adivinar. Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, y vuelve a decir, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Y aquí viene la razón, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echó estas naciones de delante de ti. Es tremendo, hermanos. Qué versículo más claro, ¿verdad? Más claro no canta un gallo, como dicen por ahí, ¿verdad? Entonces, vea, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo, a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorería, ni sortílego, o sea, suerte, ¿verdad? Ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Entonces vemos, hermanos, que esto es algo sumamente serio, ¿verdad? Sumamente serio. No es algo para jugar, ¿verdad? No es algo para tenerlo, hermanos, a la ligera, ¿verdad? Sino que es algo que definitivamente para Dios es una abominación terrible, ¿verdad? Terrible. Entonces, hermanos, nosotros debemos de cuidarnos de todas estas cosas, ¿verdad? Alejarnos de todo lo que tiene que ver con esto. Hay gente cristianos hasta que por vacilón se ponen a leer el horóscopo, hermanos. Estas cosas son desagradables delante de Dios. Moisés no hizo una referencia directa a la astrología, ¿verdad? Pero sí habla claramente, hermanos, acerca de los que adoran los signos del zodiaco, ¿verdad? Las estrellas, los astros, ¿verdad? Es algo que para Dios definitivamente todo ese tipo de superstición, la adivinación y la astrología, ¿verdad? La adivinación por los signos del zodiaco son cosas totalmente desagradables delante de Dios, ¿verdad? Totalmente desagradable ante el Señor. Vamos a ir a un pasaje. Busquemos Isaías 47, por favor. Libro de Isaías, capítulo 47. Libro de Isaías, capítulo 47. Versículo 12 y 13. Isaías, libro de Isaías, capítulo 47. Isaías 47, 12 y 13 dice así: estate ahora en tus encantamientos. Mejor voy a leer desde el 11 porque es muy importante. Desde el 10. Aquí hay que leer desde el 10. Isaías 47, 10. Dice: porque te confiaste en tu maldad diciendo nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron. Yo estuve predicando la diferencia entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. La gente tiene sus propios gurús, sus propios sabios, ¿verdad? Para guiar su futuro y supuestamente por medios científicos, según ellos, ¿verdad? Pero aquí dice: tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron y dijiste en tu corazón yo y nadie más. Vendrá pues sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás, caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar.
y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. Estas cosas son las que le esperan a las personas que están metidas en estas cosas. Dice, estate ahora, ponga atención, estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizás podrás mejorarte, quizás te fortalecerás. Tú te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Más claro no hay, hermanos. Está hablando ahí de los astros, de leer las estrellas, de los horóscopos, ¿verdad? He aquí que serán como tamo, fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse ni lumbre a la cual se sienten. Así te serán aquellos con quienes te fatigaste, los que traficaron contigo desde tu juventud, cada uno irá por su camino, no habrá quien salve. Hermanos, esto es tremendo, con esto no se juega. Vuelvo a leerlo porque es muy importante. Verso 13, te fatigaste en tus muchos consejos, comparezcan y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Entonces vemos que esto es tan viejo, hermanos, tan viejo como la historia de la humanidad. Y es por eso que las personas que se dedican a esto le llaman ciencias ocultas. Y son las ciencias que estaban ocultas de los babilónicos y de aquellas civilizaciones antiguas que tenían más sabiduría que estas civilizaciones. No, mi hermano, no era que tenían más sabiduría, es que Dios destruyó estas naciones por practicar estas cosas, tal y como lo leímos, ¿verdad? Y sí, claro que son ciencias ocultas, ¿verdad? Entonces, alejémonos de todo eso y con amor, con cariño, compartamos estos textos con las personas que están metidas en eso, ¿verdad? Y que quizás el Espíritu Santo las prepare para tener una conversación y escucharnos y no explicar mucho, solamente leer lo que la Biblia dice y que el Espíritu Santo haga la obra, ¿verdad? Tenemos también en todo este rasgo de adivinación, de astrología, tenemos también, hermanos, la práctica de la brujería, ¿verdad? La brujería es una relación de un ligamento con los espíritus, ¿verdad? Espíritus, demoníacos, ¿verdad? Las personas se alían con los espíritus demoníacos y practican la hechicería. Y hermanos, no hay, existe la magia negra y existe la magia blanca, ¿verdad? Sí, las profecías de Nostradamus en realidad es una tontera porque son unos versos que cada generación los interpretan como quieren y encuentran lo que quieren encontrar, ¿verdad? Así que si tanto quieren saber del futuro, mejor que lean la Biblia, ¿verdad? Mejor que lean la Biblia. Todos esos son astrólogos, ¿verdad? Sabios de esa época, sabios, como habla ahí la Biblia. Los mismos sabios que habían en la época de Daniel, ¿verdad? Que dice que estaban los sabios, y estos sabios, la palabra sabios se refiere a divinos, astrólogos. Estaban los sabios, los adivinos, todos los hechiceros y todo esto, pero Dios por su espíritu hacía que Daniel los superara a todos, ¿verdad? Entonces es tremendo, ¿verdad? Entonces, bueno, la brujería es algo que la gente actualmente dice, bueno, hay brujería mala, oscura, y hay brujería blanca que es buena, con la cual incluso hasta se le sirve a Dios, así lo dicen. Y usted ve estas personas, todas estas personas que practican esto, a veces paso el canal ahí en televisión y veo unas personas que practican esto y les ponen de fondo detrás una iglesia católica, ¿verdad? Con el crucifijo, con imágenes y todo, para confundir a la gente y hacerle creer a la gente que estas cosas van y están bien con Dios, porque ahí está el crucifijo, porque ahí está el rosario, porque hasta la Biblia la tienen abierta muchas veces, ¿verdad? Entonces de esa forma engañan a las personas.
Pero esto es algo que está totalmente prohibido por Dios, ¿verdad? Vamos ahora sí a Éxodo 22:18. Libro de Éxodo 22:18. Acompáñenme por favor en la Biblia. Éxodo 22:18. Está dando Dios una serie de mandamientos, y entre esos mandamientos dice: a la hechicera no la dejarás con vida. A la hechicera no dejarás que viva. Hermanos, Dios fue tan fuerte que Dios no admitía que en medio de su pueblo hubiera gente que practicara estas cosas. Entonces, hermanos, dice: a la hechicera no la dejarás viva. El pueblo de Israel, cuando sabía que había una hechicera en medio de ellos, hermanos, la mataban para extirpar el mal en medio del pueblo, porque estas cosas contagian, son muy, muy contaminantes, ¿verdad? Deuteronomio no tienen nada que ver con Dios, sino más bien con el enemigo de Dios, ¿verdad? Deuteronomio, vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 18. Versículo 10, de nuevo, ¿verdad? Dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo, a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ¿verdad? No hay en medio del pueblo hechiceros. Dios abomina la hechicería, ¿verdad? Es algo que es una práctica que está totalmente prohibida por Dios. Hay adivinos muy modernos, ¿verdad? Que salen hablándole del futuro, hablándole cosas a actores de Hollywood, a grandes actores de Hollywood, pero de nuevo vea la estrategia espiritual. De nuevo ellos no vienen directamente a hablarles del futuro, de lo que les va a esperar en un día, en un mes, en un año, en 5 años, no. Vienen y le hablan cosas de su pasado, incluso cosas que solo ellos sabían, ¿verdad? ¿Quién está actuando ahí? ¿Quién conoce el pasado de esas personas? Si esas personas no son cristianas, no se han rendido al Señor, su pasado no está lavado con la sangre de Cristo, entonces su pasado lo conoce el mundo de las tinieblas, ¿verdad? Entonces le hablan del pasado, con eso la persona se desarma y confía en aquella persona, ¿verdad? Entonces, aquí Deuteronomio es muy enfático, ¿verdad? En decir que no a la hechicería y que no a la adivinación, ¿verdad? Y que no a los que te echan ahí la suerte para saber qué numerito, ¿verdad? Tampoco. Entonces, vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 9. Segunda de Reyes, capítulo 9. Entonces, vemos aquí a un rey en medio de Israel que estaba metido en estas cosas y permitió que el pueblo de Dios fuera arrastrado en estas cosas. Según de Reyes 9:22 dice: cuando vio Joram a Jehú, dijo: ¿hay paz, Jehú? Y él respondió: ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías? Qué tremendo, ¿verdad? Jezabel era una mujer pagana que se había casado con Acaz, rey de Israel, y ahora tienen un hijo, y este hijo Joram, ¿verdad? Le dice Jehú, ¿verdad? Le dice Joram a Jehú, más bien, ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías? Jezabel era una bruja, Jezabel era una hechicera, y por castigo de Dios,
hermanos, hubo una profecía contra ella que se cumplió, ¿verdad? Esta mujer se la comieron los perros por castigo de Dios y solo quedó, dice, la planta de las manos y de los pies. Todo lo demás se lo comieron los perros, algo terrible, ¿verdad? Sí, José Joaquín, todos esos salen en los periódicos, ¿verdad? Y en las revistas, en todo lado, ¿verdad? Y como digo, algunos son verdaderos, otros son charlatanes y manipuladores, ¿verdad? Bueno, Segunda de Reyes 9:22, ya ahora vamos a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, estamos dando un vistazo rápido, ¿verdad? No nos interesa tampoco meternos demasiado en este tema, pero entre los grandes temas de la Biblia es uno de los temas que no jugando y que son reales, ¿verdad? Las personas sumamente adineradas tienen sus brujos, tienen sus hechiceros, a quienes les consultan incluso para hacer los negocios, ¿verdad? Los presidentes tienen sus brujos, sus hechiceros, muchos de los presidentes del mundo, ¿verdad? Entonces, estas son cosas, hermanos, que a veces no tomamos en serio, ¿verdad? Según de Crónicas 33:6 dice así: y pasó a sus hijos por fuego. Voy a leer está hablando de Manasés, hijo del rey Ezequías. Entonces voy a leer desde el verso 1 para que entendamos el contexto. Dice: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero vea qué triste, ¿verdad? Cuando un presidente es corrupto, arrastra a toda la nación a la corrupción, ¿verdad? Cuando alguien, no más entrando en el gobierno, pone una bandera diciendo aquí prevalece lo que es contra la voluntad de Dios, y ustedes saben a qué me estoy refiriendo, de una vez eso contamina a toda una nación, ¿verdad? Por eso debemos de estar orando por los presidentes. Dice: 55 años reinó en Jerusalén, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Los lugares altos eran los montes, y todavía hoy en día muchos usan los montes, ¿verdad? Para hacer conjuros, para practicar hechicería, los montes, ¿verdad? Los lugares altos todavía, ¿verdad? Dice: porque él edificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes a cera, y ponga atención, y adoró a todo el ejército de los cielos. Cuando habla del ejército de los cielos se está refiriendo a todas las estrellas, a los signos del zodiaco. Adoró a todo el ejército del cielo y le rindió culto. Edificó altares en la casa de Jehová. Mire, llegó al colmo este rey Manasés de hacerlo en el mismo templo de Dios, ¿verdad? Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente, ¿verdad? Edificó asimismo altares al ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó sus hijos, oiga, el mismo rey pasó sus hijos por el fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, oiga, observaba los tiempos. Él quería adivinar los tiempos, y para adivinar los tiempos sacrificó, quemó a sus hijos. Qué tremendo, hermanos. Es que cuando alguien se mete en esas cosas pierde la moral, pierde todo, ¿verdad? El afecto natural. Dice: pasó a sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Qué tremendo es esto, hermanos, qué tremendo, ¿verdad? Esto es cómo este hombre llegó a hacer eso incluso en la casa de Dios, ¿verdad? Y yo pienso que
Aún estas personas que salen y les ponen un fondo de pantalla detrás con cosas espirituales, religiosas, con un crucifijo, con una Biblia, con un altar, están de alguna manera haciendo lo mismo. Y Dios, ¿verdad? A estas personas las va a juzgar si no se arrepienten. Dios quiera y tengan la oportunidad de arrepentirse, ¿verdad? Muy bien, como les dije, no quiero ahondar demasiado en este asunto, sino solamente hablarle de lo serio que es esto. Hay una excepción, ¿verdad? Consultar a los muertos es pecado. Dios, no lo permite. Recuerde usted que cuando Lázaro muere, el mendigo y el rey y el rico también mueren, ahí en el lugar de la muerte, el rico le pide a Abraham, le dice: Abraham, por favor, deje que de los muertos vaya alguien y les avise a mis hermanos para que no vengan a este lugar de tormento. Y Abraham sabía que eso no era la voluntad de Dios, por eso inmediatamente le dijo: mira, tienen la palabra de Dios, tienen la ley de Moisés y a los profetas. Es decir, la ley y los profetas era la forma en que el pueblo de Israel se refería a la palabra de Dios. Tienen la palabra de Dios. Si no creen a la palabra de Dios, mucho menos van a creer aunque un muerto se levante, ¿verdad?, a hablarles. Entonces es algo que estaba prohibido. Sin embargo, hay una excepción permitida por Dios para darle una lección a alguien en el Antiguo Testamento. Creo que es el caso que está preguntando la hermana Ilse. Primera de Samuel. Primera de Samuel. Vamos a ver si es el capítulo 15. Ay, hermana Ilse, vamos a ver cuál era el pasaje que había puesto. Primera de Samuel 28:11, vamos a ver. Sí, Primera de Samuel 28, si usted me acompaña, por favor. Primera de Samuel capítulo 28. Dice así. José Joaquín, me estás haciendo publicidad. Solo falta que des un número de teléfono. Primera de Samuel 28 dice así: aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel, y dijo Aquís a David: ten entendido que has de salir conmigo en campaña tú y tus hombres. Y David respondió a Aquís: muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquís dijo a David: por tanto yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Ya Samuel había muerto, y todo, Samuel era el profeta de Dios, ¿verdad? Ya Samuel había muerto. Saúl prácticamente ni se movía si no era por la palabra de Samuel, ¿verdad? Y Samuel le profetizó incluso que iba a perder el reino y todo, ¿verdad? De parte de Dios, reprensiones tremendas. Sin embargo, Samuel, el profeta, amaba al rey Saúl, y el rey Saúl necesitaba constantemente la guía de Samuel. Entonces se muere el profeta Samuel, ¿verdad? Y entonces dice así el verso 3: ya Samuel había muerto, y todo Israel lo había lamentado y lo había sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl, mientras estaba Samuel el profeta, Saúl el rey, había arrojado de la tierra a los encantadores y a los adivinos. Oiga, se juntaron los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acampó en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Claro, un ejército tremendo. Y verso 6: y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por los profetas. ¿Por qué?
porque Saúl había sido un hombre sumamente desobediente. Vez tras vez había desobedecido a Dios. Y esto es lo que pasa, hermanos, cuando una persona persiste en desagradar a Dios. Llega un momento en que necesita la ayuda divina y Dios ya no contesta. ¿Por qué? Porque lo ha contristado con sus desobediencias. Verso 7 dice, verso 6, y consultó Saúl a Jehová, ¿verdad? ¿Qué hago con este ejército que viene contra mí? Pero no le respondió Dios ni por sueño, ni por Urim, ni por los profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación. Oiga, qué miedo. Espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Hermanos, las mismas mujeres y hombres que este rey había echado, Saúl, pero ahora que no estaba la influencia espiritual de Samuel, entonces este rey se desata a hacer las cosas, ¿verdad?, que antes perseguía. Qué tremendo, ¿verdad? Y sabiendo que estaba prohibido por Dios consultar a los adivinos, en lugar de humillarse ante el Señor y decirle, Dios, ¿por qué no me contestas ni por profetas ni por sueños? ¿Por qué no me hablas, Dios? Me arrepiento de mi maldad y de mi pecado. En lugar de eso, dijo Saúl, rey del pueblo de Dios, vayan y búsquenme una mujer con espíritu de adivinación, ¿verdad? Entonces Saúl dijo a sus criados, buscarme una mujer, verso 7, que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl. ¿Por qué se disfrazó Saúl? Porque si la hechicera lo ve, la hechicera hubiera salido huyendo, ¿verdad? Porque Saúl perseguía a los adivinos y Saúl el rey perseguía a los hechiceros. Sin embargo, aquí está consultando a una adivina, ¿verdad? Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres. Y vinieron a aquella mujer de noche, ¿verdad? Donde prevalecen las tinieblas, ¿verdad? Y le dijo, yo te ruego que me adivines, oiga qué miedo, por el espíritu de adivinación y me haga subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho. La mujer no sabía que era Saúl. Tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró, ay Señor, lo que hizo. Le juró por Jehová, diciendo, vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. La mujer dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Samuel había muerto. Tráeme desde el reino de la muerte, tráeme a Saúl, ¿verdad? A Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en voz alta. Vea qué tremendo. La mujer, con ese espíritu de adivinación, Dios hizo una excepción y le permitió ver en el reino de los muertos, y ahí vio al profeta Samuel, ahí lo vio. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Verso 11, y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en voz alta, y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Claro, Samuel estaba descansando en la presencia de Dios y le dice, ¿por qué has interrumpido mi reposo? Y esto fue nada más una excepción, porque Dios lo permitió para dar una lección. Dice, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí. Claro que se había apartado, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por eso te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel
Ahí el profeta del reino de la muerte le dijo: ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, cuando estaba vivo, ¿verdad? Pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, oiga, en el reino de la muerte, mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Entonces vean lo que le pasó a Saúl. Entonces Saúl cayó en tierra cuán grande era, y tuvo gran temor con las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día, aquella noche, no había comido. Qué tremendo esto, hermanos. Dios permite, es una excepción. ¿Por qué? Porque la persona que muere no puede venir a este mundo. Porque dice la Biblia que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Y porque vemos en el rico y Lázaro, ¿verdad?, que no se les permitió venir a nadie del mundo de los muertos a hablarle a los vivos. Y porque vemos que para Dios, esto es abominación, pero hizo esa excepción. Muchos comentadores tratan de justificar y de jalar un versículo por aquí y por allá como para defender a Dios, pero no, hermanos, es así como está en la Biblia. Dios hizo una excepción, lo permitió, y hermanos, qué triste fue el fin de Saúl, porque se cumplió ese mismo día, Saúl murió, y lo más terrible, ¿sabe cómo murió Saúl? Se suicidó. Se suicidó. Entonces, hermanos, vea lo que lleva a estas prácticas. Habiendo dicho todo esto, permítame irme al Nuevo Testamento, leerle 3 pasajes. Con estos 3 pasajes, hermanos, cerramos este tema, porque hay temas de mayor edificación para nosotros los creyentes. Vamos al Nuevo Testamento, vamos al libro de los Hechos. Libro de los Hechos. Libro de los Hechos. Capítulo 8, los Hechos, verso 5 en adelante. Regáleme por favor unos 5 minutos más para concluir con estos pasajes del Nuevo Testamento. Hechos 8:5 dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia, oiga, en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Oiga, qué tremendo, hermanos. Este hombre Simón era un engañador, era un mago, ni siquiera era un adivino, ni siquiera era un hechicero, era un mago, y tenía apantallada a la gente, y él se atribuía a sí mismo que él hacía esas cosas por el poder de Dios. Estaba engañando, este era un engañador. Dice, verso 11, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas, vea cuando dicen que la magia es un arte, la Biblia aquí lo dice, ¿verdad? Pero prohíbe la magia. Dice, y les estaban, ¿por qué la magia? Ay, si es una ilusión, si es un entretenimiento, sí, pero algunos de esos magos verdaderamente hacen muchas de esas cosas por obra de las tinieblas, y otros, al hacer esas ilusiones y todo eso, es un engaño, están engañando a la gente.
y haciendo que la gente se divierta, ¿verdad?, con el engaño. Dice, verso 11, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas le habían engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, oiga, el mismo mago creyó en el evangelio. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y los más grandes milagros que Felipe hacía, estaba atónito. Claro, él sabía que lo que él hacía era puro engaño y no era poder de Dios, pero aquí él había creído, se había bautizado y cada vez estaba más sorprendido viendo verdaderamente los milagros que hacía Felipe por el poder de Cristo. Cuando los apóstoles, verso 14, estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. Enviaron allá a Pedro y Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos los apóstoles daban el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, denme también a mí ese poder, para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Él estaba acostumbrado a atraer la atención sobre sí. Y aunque había creído el Evangelio y se había bautizado, vea, hermanos, vea que habiendo creído y habiéndose bautizado y estando con los apóstoles y viendo el poder de Dios, vea que él todavía arrastra las ataduras, ¿verdad? Y él ahora quiere comprar con dinero el poder de Dios. Hermanos, por eso es que todos los medios de prensa que venden los milagros y hasta el poder del Espíritu Santo los venden con ofrendas, están haciendo lo mismo que Simón. Desde que sucedió esto, ¿sabe cómo se llama eso? Se llama simonía. Simonía, tratar de comprar las cosas de Dios con dinero. Verso 19, diciendo, dadme a mí también este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto. Tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de esta maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Qué tremendo, ¿verdad? Es reprendido por su actitud y él mismo le pide a los apóstoles, oren, yo me arrepiento de esto que he hecho, ¿verdad? Pero vea qué tremendo, ahí dice que las cosas de Dios no se compran por dinero y hay castigo de Dios a quienes tratan de vender las cosas de Dios por dinero. Pero vea cómo este hombre tenía cautiva a la gente con engaños, con trucos de magia, con engaños, y se atribuía que era el poder de Dios. Hermanos, qué triste, permítame decirle, qué triste que muchos de estos pseudoevangelistas que hacen campañas enormes, hermanos, y que tienen mega iglesias, se han comprobado, hermanos, que el mismo milagro que sucede en la campaña de Julanito, la misma persona luego la encuentran en la campaña Sutanito, ¿verdad? Engañando a la gente, haciéndole creer a la gente que están recibiendo sanidades y milagros cuando no los hay. Ahora, en medio de la gran necesidad con que algunas personas acuden en busca de un milagro, Dios en su misericordia sana a muchas personas, pero muchos de estos lamentablemente son engañadores, porque después sacan grandes cantidades de dinero por medio de sus ministerios, por los milagros que están haciendo. Vamos al último texto que quiero compartir con usted, y es en Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Dice así. Hechos 13:5.
Dice, y llegados a Salamina los apóstoles anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Oiga, qué tremendo. Pero le resistía Elimas, el mago. El mismo Barjesús dice, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Vea qué tremendo. Aquí está Pablo, ¿verdad? Y aquí está Bernabé predicándole la palabra de Dios a este procónsul. Y ese mago ahí está estorbando, ahí está hablando, ahí está haciendo cosas, ahí está tratando de impedir que el procónsul se convierta al Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Vea. Verso 8, pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo. Uy, hermanos, yo me escalofrío con este pasaje. Lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora, pues he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujera de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Qué tremendo. ¿Se da cuenta, hermanos, cómo estos individuos siempre se van a oponer al Evangelio, van a hacer cosas y conjuros y brujerías y un montón de cosas para el Evangelio? Vaya conmigo a Hechos 19, Hechos capítulo 19, estamos ya terminando. Hechos capítulo 19. Dice 19, versículo 16, hay un milagro de sanidad aquí. Hechos 19, 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían, oiga, esto es lo que deben hacer los creyentes, y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos a sí mismo. Muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Y esto es lo que usted debe hacer, hermanos, con cualquier cosa que tenga que ver con adivinación, con suerte, con budas, con estatuas raras que usted tenga ahí, con libros de adivinación, de hechicería, de misterios raros de Babilonia, todo eso, quemarlos. Ay, pero que el libro es muy caro, vea lo que costaban esos libros. Dice que 50,000 piezas de plata, pero los que se convertían, que estaban metidos en eso, iban y los quemaban y se arrepentían públicamente. Y termino con Apocalipsis 21:8. Termino con Apocalipsis 21:8. Dice así Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, y los idólatras, y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ese es el fin que les espera a estas personas, a menos que, como en el libro de los Hechos, se arrepientan y renuncien a todo aquello. Sin embargo, hemos tenido personas que se convierten, salen de ese mundo, pero quieren venir al mundo cristiano y seguir atrayendo la atención sobre ellos mismos, igual que Simón.
y estas cosas no son agradables al Señor, ¿verdad? Entonces tengamos cuidado, alejémonos de todas estas cosas, compartamos estos versículos con alguien que tengamos confianza, que Dios propicia el momento para compartirlos con estas personas, y si alguno tiene ahí cosillas ocultas que no debe tener, hermano, muchas a veces de las cosas de folclore de otras naciones que nos regalan, a veces son brujillas, a veces son fetiches, a veces son cosas de superstición. Todo eso, deshagámonos de todo eso, porque todo eso crea un mal ambiente en nuestras casas, y vivamos apartados de todo lo malo, ya que el Señor ha hecho una obra preciosa en nosotros. Dios santo y bueno, te damos muchas gracias por tu palabra, por este gran tema de la Biblia, Señor. Sirva de edificación y de instrucción, Señor. Nos cubrimos todos con la sangre preciosa de Cristo Jesús y declaramos, como dice tu palabra, que ninguna obra del enemigo prevalecerá contra nosotros, y que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios me los bendiga, amados hermanos.